La Corporación Cisma Mujer, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el Centro Europeo de Derecho Constitucional y Derechos Humanos presentamos el 27 de abril de 2015 una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la violencia sexual cometida en Colombia. Esta comunicación tiene dos enfoques. El primero es revelar cómo la violencia sexual en Colombia, cometida en el conflicto armado, tiene relación directa con la violencia y la discriminación estructural que vivimos las mujeres. Es decir, que lo que ocurre en el conflicto armado no está desligado de la discriminación estructural. El segundo enfoque es visibilizar que todos los actores armados han cometido violencia sexual en el conflicto armado. Es decir, no se trata solamente de la estrategia de unos o de otros, sino cómo la violencia sexual se ha implementado dentro de la presión y el control a la población civil. Esta comunicación tiene dos antecedentes. El primero es en el 2008 la Corte Constitucional emitió el auto 092 en el cual reconoció que el impacto desproporcionado que tiene en la vida de las mujeres el conflicto armado y el desplazamiento forzado. En ese momento la Corte identificó que la violencia sexual es uno de los 10 riesgos que tienen las mujeres en el conflicto armado e instó a las autoridades para que atendieran, realicen actividades de prevención, pero también para que investiguen la violencia sexual. El segundo antecedente es que la Corte Penal Internacional, a través de su Fiscalía, en 2004 inició un estudio preliminar sobre Colombia, sobre cuáles son los crímenes que se han cometido en el conflicto armado. En el año 2012 emitió un reporte especial referido a cuáles eran los crímenes que hasta ese momento había encontrado, hallando que tiene información suficiente para creer que los actores armados han cometido violencia sexual. Sin embargo, establece una diferencia diciendo que la guerrilla y los paramilitares como autores ilegales han cometido violencia sexual como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra. Frente a las fuerzas militares dice que tiene información para decir que ha cometido violencia sexual como crimen de guerra. Sin embargo, para nuestras tres organizaciones es importante ver que la violencia sexual ha sido cometida contra una multiplicidad de mujeres en todo el territorio nacional o en casi todo el territorio nacional. Y esta es una forma de decir que no es un crimen solamente contra ellas, sus familias o sus comunidades, sino que es un crimen que ataca en general a la humanidad, que tiene tal nivel de gravedad que debe ser llamado así. Es decir, que tiene las características de sistematicidad y generalidad que llevarían a creer que no solamente afecta a las mujeres que han sido víctimas, a sus familiares o comunidades, sino que es un ataque en sí mismo contra la humanidad. A través del análisis de 36 casos cometidos por la fuerza pública entre 2002 y 2011, hemos encontrado que la violencia sexual se ha cometido en el marco del ataque a la población civil, generado por la estigmatización de quienes apoyan o colaboran supuesta o realmente con el enemigo, pero también en territorios que han sido controlados exclusivamente por las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas Armadas y otros actores armados, donde la violencia sexual ha sido un abuso de poder. Adicionalmente, nuestra comunicación pretende ver el tema de si las autoridades colombianas han investigado adecuadamente el tema de la violencia sexual. En este sentido, concluimos, a través de un análisis profundo de 6 casos y las investigaciones que las autoridades judiciales han realizado sobre esos 6 casos, que no hay una investigación adecuada de la violencia sexual. En primer lugar, observamos cómo hay diferentes procesos que a través del tiempo no concluyen la responsabilidad ni de los autores directos ni de los comandantes, y además vemos que en estas investigaciones persisten los prejuicios y estereotipos de género que llevan a concluir que las mujeres en general mienten, no tienen pruebas suficientes o en realidad quieren entorpecer el accionar de la fuerza pública o quieren vincular a estos hombres a una investigación que no debería existir. Y adicionalmente vemos cómo la Fiscalía no ha tomado en serio el tema de investigar autores y comandantes. ¿Cuál es la responsabilidad de la estructura de la Fuerza Armada en la comisión sistemática y generalizada de la violencia sexual? En este punto es importante recordar que en 2008 la Corte Constitucional ya había llamado la atención sobre las investigaciones, pero además la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, al menos en 2 ocasiones, en 2012 y en 2014, ha evidenciado su preocupación porque hay unos avances muy limitados
según su criterio, de la investigación de la violencia sexual. En conclusión, creemos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe tomar en cuenta esta información para complementar su estudio preliminar y para ver si las autoridades colombianas tienen la voluntad y tienen la capacidad de investigar la violencia sexual cometida en nuestro país.